Hola, muy buenas. Soy Juan Francisco Coronel y vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo resolver problemas en los cuales surgen problemas de convergencia de las ecuaciones, que suele surgir algunas veces en ejercicios que realizamos con el cuaderno de problemas. Lo vamos a ver sobre un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se ha realizado un ejercicio para el cálculo de la pérdida de presión en una tubería. Como podemos ver, ahí está el enunciado y el enunciado dice que hay que calcular la pérdida de presión por rozamiento en una tubería que mide 1 metro de longitud, que tiene un diámetro interior de 23,62 milímetros y por la cual circula agua a una velocidad de 1 metro por segundo a presión atmosférica y a 20 grados de temperatura. 20 grados centígrados de temperatura. Como dato nos dan aparte que la rugosidad superficial del cobre es la que veis ahí, 0,0015 milímetros. Colocamos primero los datos del problema. En los datos del problema, como vemos, hemos puesto D sub I, que es el diámetro interior, que está en milímetros y lo pasamos a metros. Hemos puesto la longitud, que es 1 metro. Hemos puesto la velocidad, 1 metro por segundo. Y la rugosidad superficial que nos han dado, que llamamos epsilon, y que está en milímetros y pasamos también a metros. Para el cálculo de la pérdida de presión en una tubería nos van a hacer falta algunas propiedades del fluido. Las propiedades que nos hacen falta del fluido son la densidad y la viscosidad. Para calcular la densidad y la viscosidad del fluido utilizamos como fluido el agua, ponemos una temperatura de 20 grados y una presión de una atmósfera, 101,3 kilopascales, y calculamos la densidad del agua en esas condiciones y la viscosidad del agua en esas condiciones. Con todos estos datos, la primera ecuación que tenemos que plantear es la ecuación para calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula multiplicando ρ, la densidad, por la velocidad, por el diámetro interior y dividiéndolo por mol. Una vez que tengamos el número de Reynolds, calculamos lo que se llama el factor de fricción, F. Ese factor de fricción suele tener expresiones complicadas, expresiones explícitas. Y concretamente la que vamos a usar aquí es la expresión de Colebrook y White, que como veis tiene el F en ambas partes de la ecuación y es una ecuación que se debe de resolver de forma iterativa porque no es sencilla de resolver. Esta es la expresión que vamos a usar para calcular el F. Una vez que tengamos el F, ya podemos calcular usando la ecuación de Darcy-Weisbach la pérdida de presión, que se calcula como F por la longitud de tubería partido por el diámetro por ρ velocidad al cuadrado partido por 2. Entonces, como vemos, realmente este problema solamente tiene 3 ecuaciones. La primera para el cálculo del Reynolds, la segunda para el cálculo del F y la tercera para el cálculo de la pérdida de presión. Si yo intento resolver este problema, pulsando en el botón resolver, lo que vemos es que me dice error resolviendo. He intentado resolver más de 1000 veces y no he podido. Revisa los parámetros de convergencia de las incógnitas o fluidos sobre todos los valores iniciales. Bien, ¿qué estrategia debemos de tomar cuando surge un problema de este tipo? Bueno, pues cuando surge un problema de este tipo hay 3 cosas que podemos realizar. Bueno, realmente son 2, pero la voy a explicar como si fueran 3 cosas que podemos realizar. La primera es ir resolviendo las ecuaciones por grupo. Si las ecuaciones están desacopladas, como aquí, la primera ecuación yo ya sé todos los datos y podría calcular inmediatamente el Reynolds. La segunda ecuación la podía calcular después de tener la primera, porque depende del Reynolds, y la tercera la podría calcular después de la segunda. Entonces una opción es ir calculando las ecuaciones por bloques. ¿Cómo puedo hacer eso sin borrar las ecuaciones? Pues usando el botón de activar y desactivar ecuaciones. Si yo selecciono estas 2 ecuaciones últimas y 2 incógnitas y le doy al botón de activar y desactivar y la desactivo, ahora mismo en mi problema lo único que tengo es una ecuación con una incógnita. Si le doy a resolver, vemos que resuelve sin problema. Voy a intentar seguir resolviendo el problema por bloques. Cojo la segunda ecuación y la segunda incógnita y las activo. Y ahora voy a intentar volver a resolver. Y veo que me surge el mismo problema. Es decir, que con esta estrategia no lo voy a resolver, ¿vale? Pero algunas veces sí funciona bien. ¿Qué puedo hacer una vez que después de usar esta estrategia no puedo resolver? Pues lo que hay que hacer es tocar los valores iniciales y los límites, ¿vale? Es decir, ponerle a las incógnitas, tanto a Reynolds como a F, un valor inicial cercano al que realmente va a tener cuando alcance la solución.
y además le puedo acotar los límites si es que tengo una idea de cuáles son los límites. Voy a volver a hacer lo mismo de antes, es decir, voy a empezar poniendo inactiva esta ecuación y resolviendo esta sola. Cuando yo voy a resolver esta ecuación, si yo pincho en el Reynolds, puedo ver aquí en la parte derecha lo que se llaman parámetros de convergencia. Fijaros, para calcular el Reynolds, él va a empezar, para calcular las incógnitas, va a empezar con un valor inicial de 1. Y en principio no tiene ni límite mínimo ni límite máximo, es decir, se puede mover en cualquier dirección en el proceso iterativo de resolución. Cuando yo resuelvo esto, si le doy a resolver, como esto lo he podido resolver, lo ideal aquí sería poner como valor inicial los 23.540 que yo sé que tiene. Me podría venir yo aquí y escribir yo a mano los 23.540, pero el programa tiene una opción, que es este botón que está aquí, que como veis se llama resultados a valores iniciales, que ¿qué me permite? Me permite que pulsando este botón lo que acaba de hacer es ponerme como valor inicial de esa incógnita el resultado que sabe que tiene, con lo cual la convergencia va a ser mucho mayor, porque empiezo directamente en el resultado que yo sé que tiene. Voy a activar el segundo a ver si puedo resolver. Activo la segunda ecuación para intentar resolverla, le doy a resolver y veo que sigo teniendo el problema. Es decir, que el problema debe de ser de los valores iniciales de este valor f. Este valor f, el factor de fricción, del factor de fricción sabemos dos cosas. Primero, que no puede ser negativo, luego le puedo poner un valor mínimo de 0, por lo tanto, yo sé que el valor f siempre va a ser positivo, no tiene por qué probar valores negativos. Y después los valores de fricción suelen andar rondando valores como 0,01, 0,02, en ese entorno. 0,03, jamás suben de ese entorno, están en ese valor. Luego, como yo tengo una idea de cuál es el valor del factor de fricción, le pongo ese valor inicial. Tocando ese valor inicial, le vuelvo a dar a resolver y ahora veo que ya convergen. Y efectivamente el valor de fricción F me da un valor de 0,02, que está cerca del valor que yo he comentado. Ahora, para estar seguro, podría incluso tomar como valores iniciales estos resultados y, como veo, va a empezar en ese 0,025, que es el valor resuelto. Y por último, para acabar de resolver, activo la última ecuación. Al activar la última ecuación le doy a resolver y al resolver veo que ya resuelve sin ningún problema. Y que la pérdida de presión para esta tubería es de 529 pascales aproximadamente por cada metro de tubería. Por tanto, resumiendo, la estrategia para resolver problemas en los que haya problemas de convergencia es intentar agrupar las ecuaciones en grupos e ir resolviéndolas poco a poco. Y la segunda opción es ir tocando los valores iniciales y los límites de las incógnitas para ayudarle a que el valor inicial esté mucho más cerca del valor real que va a tener la propiedad. Va a tener la incógnita en este caso. Bueno, pues esto es todo.